La vida al borde del caos. Prólogo. El Instituto Santa Fe, en la ciudad del mismo nombre, ocupaba una serie de edificios de Canyon Road, que había sido antiguamente un convento. Y los seminarios del instituto tenían algún lugar en una sala utilizada en otro tiempo como capilla. En aquel momento, Ian Malcolm, de pie en el podio e iluminado por un haz de sol, hizo una pausa retórica antes de proseguir con su conferencia. Malcolm tenía 40 años y era un asiduo visitante en el instituto. Se contaba entre los primeros defensores de la teoría del caos, pero su prometedora carrera se había visto truncada por las graves heridas sufridas durante un viaje a Costa Rica. De hecho, se le había dado por muerto en varios informativos. Sintiéndolo mucho, tuve que interrumpir las celebraciones en los departamentos de matemáticas de todo el país, declararía más tarde. Pero resultó que solo estaba levemente muerto. Los cirujanos han hecho maravillas, como ellos mismos se apresurarán a contarles. Así que he vuelto. En mi siguiente interacción, podría decirse. Vestido totalmente de negro y apoyado en un bastón, Malcolm ofrecía una imagen de severidad. En el instituto se le conocía por la originalidad de su análisis y por su tendencia al pesimismo. Su charla de aquel agosto, titulada La vida al borde del caos, era un ejemplo característico de su pensamiento. En ella Malcolm presentaba su análisis de la teoría del caos aplicado a la evolución. No podría haber disfrutado de unos oyentes más duchos en la materia. El Instituto Santa Fe se había fundado a mediados de los años 80 bajo la tutela de un grupo de científicos interesados en las consecuencias de la teoría del caos. Dichos científicos procedían de muy diversos campos: la física, la economía, la biología, la informática. Tenían en común la convicción de que la complejidad del mundo ocultaba un orden básico que había escapado hasta el momento a la ciencia y que sería revelado por la teoría del caos, conocida ya como teoría de la complejidad. En palabras de uno de ellos, la teoría de la complejidad era la ciencia del siglo XXI. El instituto había investigado el comportamiento de una gran variedad de sistemas complejos, las empresas en el mercado, las neuronas en el cerebro humano, las cascadas enzimáticas en una célula individual, la conducta en grupo de las aves migratorias, sistemas tan complejos que no había sido posible estudiarlos antes de la aparición del ordenador. La investigación era reciente y los descubrimientos asombrosos. Los científicos no tardaron en advertir que los sistemas complejos presentaban ciertos comportamientos comunes. Pronto coincidieron tales comportamientos como rasgos característicos de todos los sistemas complejos. Comprendieron que estos comportamientos no podían explicarse mediante el análisis de los componentes de dichos sistemas. El enfoque científico clásico del reduccionismo, desmontar el reloj para ver cómo funciona, no servía de nada en el caso de los sistemas complejos, porque el comportamiento interesante parecía fruto de la interacción espontánea de los componentes. El comportamiento no obedecía a ningún plan o directriz, simplemente ocurría. Tal comportamiento se denominó, por tanto, autoorganizativo. Entre los comportamientos autoorganizativos, dijo Ian Malcolm, existen dos de especial interés para el estudio de la evolución. Uno es la adaptación. Encontramos ejemplos de ella por todas partes. Las empresas se adaptan al mercado, las células cerebrales se adaptan a las señales de tráfico, el sistema inmunológico se adapta a las infecciones,
Los animales se adaptan al suministro de alimentos. Hemos llegado a la conclusión de que la capacidad de adaptarse es propia de los sistemas complejos y quizá por esta razón, entre otras, la evolución tiende aparentemente hacia organismos más complejos. Por esta razón, entre otras, la evolución tiende aparentemente hacia organismos más complejos. Cambió de postura en el pódium, desplazando el peso al bastón. Pero aún más importante es el modo en que los sistemas complejos parecen alcanzar un equilibrio entre la necesidad del orden y la imperiosa obligación de cambio. Los sistemas complejos tienden a situarse en un espacio que llamamos el borde del caos. Concebimos el borde del caos como un lugar donde existen suficientes innovaciones para que un sistema vivo permanezca vibrante y suficiente estabilidad para impedir que caiga en la anarquía. Es una zona de conflicto y convulsiones donde lo viejo y lo nuevo se hallan continuamente en guerra. Encontrar el punto de equilibrio no debe ser fácil. Si un sistema vivo se acerca demasiado, corre el riesgo de sumirse en la incoherencia y la disolución. Pero si el sistema se aleja demasiado del borde, se torna rígido, inerte, totalitario. Ambos estados llevan a la extinción. El cambio resulta tan destructivo por exceso como por defecto. Los sistemas complejos solo se desarrollan al borde del caos. Tras una pausa, añadió: así pues, la extinción es el resultado inevitable de una u otra estrategia, el exceso o defecto de cambio. Los oyentes expresaron con gesto su asentimiento. Aquella era una idea ya conocida para la mayoría de los investigadores presentes. A decir verdad, el concepto de borde del caos casi se aceptaba como dogma en el Instituto Santa Fe. Por desgracia, continuó Malcolm, un gran abismo separa este constructo teórico y el hecho de la extinción. No hay manera de saber si nuestras conclusiones son acertadas. El registro fósil nos indica que un animal se extinguió en determinada fecha, pero no por qué razón. Las simulaciones por ordenador tienen una validez limitada y tampoco podemos realizar experimentos con organismos vivos. Por lo tanto, nos vemos obligados a admitir que la extinción, como fenómeno no variable ni susceptible de experimentación, puede no ser en absoluto un tema científico. Esto explicaría por qué la cuestión ha dado pie a intensas controversias religiosas y políticas. Piensen, por ejemplo, que el número de Avogadro, el constante de Planck o las funciones del páncreas no han originado ninguna clase de discusión religiosa. Acerca de la extinción, en cambio, existe un incesante debate desde hace 200 años y me pregunto, ¿cómo va a resolverse si... ¿Sí? ¿Qué ocurre? Al fondo de la sala se había alzado una mano y se agitaba con impaciencia. Malcolm arrugó la frente, manifiestamente molesto. En el instituto, tradicionalmente, las preguntas se reservaban para el final de la exposición. No se consideraba correcto interrumpir al ponente. ¿Tiene alguna pregunta?, inquirió Malcolm. Al fondo de la sala se puso en pie un hombre de poco más de 30 años. En realidad, aclaró, se trata de una observación. Era un joven moreno y delgado de ademanes precisos, vestido con un pantalón corto y camisa de color caqui. Malcolm lo reconoció. Era un paleontólogo de Berkeley, llamado Levine, que había ido al instituto a pasar el verano. Malcolm no había hablado antes con él, pero conocía sus méritos. Según la opinión general, Levine era el mejor paleobiólogo de su generación, acaso el mejor del mundo.
Sin embargo, en el instituto no había despertado grandes simpatías, pues sus colegas lo encontraban grandilocuente y arrogante.